Juan el Apóstol, revelando el milagroso plan divino que transformó el mundo en 3 increíbles actos. En el tercer año de Joaquín, mientras la opresión del Imperio Romano parecía apretar cada vez más a las comunidades de Judea, Jerusalén era un bullicio de vida. La gente se agolpaba en el templo, habitada por un anhelo de redención. Entre ellos se encontraba Juan, hijo de Zebedeo, un simple pescador de Galilea que había sido llamado por un maestro a testificar de su gloria. Y así, entre murmullos de asombro y temor, Juan recordaba el día en que conoció a Jesús, cuando todo cambió en un instante, cuando su vida se llenó de luz y propósito. Los ecos de los primeros milagros resonaban por las calles, y el nombre de Jesús era un faro en medio de la oscuridad. Mientras Juan y sus hermanos en la fe marchaban hacia el templo para la hora de oración, un cojo clamaba por limosna. Algo en su mirada despertó un impulso profundo en el corazón de Juan. Con un gesto decidido extendió su mano. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda», proclamó con fe desbordante. En ese instante, un murmullo recorrió la multitud, y ante sus ojos el cojo se levantó, saltando y alabando a Dios. El milagro fue el catalizador, más almas se unieron a la comunidad, ansiosas por escuchar del reino. Sin embargo, no todo era luz. La ira de los líderes religiosos y las autoridades romanas se encendió como una tormenta oscura. La popularidad de Juan y sus compañeros les llevó a ser arrestados en la misma plaza donde la gloria de Dios había sido expuesta. Durante el juicio, el temor se hundía en el corazón de muchos. Las amenazas y burlas eran como cuchillos, pero Juan, infundido con el poder del Espíritu Santo, se alzó. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», resonaba su voz, como un eco del cielo. Fue un momento de desafío y gracia. La comunidad, ansiosa, se preguntaba de dónde provenía tal valor. Después de sufrir, Juan fue liberado, pero sabían que la tempestad se avecinaba. La persecución aumentaba. Fruto de la valentía, nuevas congregaciones surgían en secreto, manteniendo encendida la llama de la esperanza. No obstante, la noche se cerró sobre Juan cuando fue llevado a la isla de Patmos, un lugar desolado y solitario. Allí, en el crisol de su sufrimiento, la presencia del Señor se hizo palpable. Esos días de aislamiento fueron un arco iris en medio de tormentas, ya que Dios le otorgó visiones de la eternidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en la campanita y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y comparte. Compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los días en Patmos se acumulaban, cada vislumbre de futuro traía consigo una transmisión de esperanza. La lucha contra la oscuridad continuaba, y con cada nueva revelación, Juan se armaba de fe. ¿Podrían estos creyentes, fortalecidos por la luz, resistir el embate del enemigo? La pregunta resonaba en las olas y se perdía en el viento, evocando un plan divino que aguardaba ser revelado en su plenitud. Los días se sucedían en Patmos, y el sol se ocultaba tras las rocas mientras las sombras se alargaban sobre la isla. Sin embargo, el corazón de Juan ardía con la luz del Espíritu. Las visiones que le habían sido concedidas eran más que imágenes, eran revelaciones del cielo destinadas a enderezar el camino de los hijos de Dios. En medio de su aislamiento, el eco de las promesas divinas resonaba con fuerza en su interior. En una de esas noches estrelladas, mientras las olas susurraban secretos a la orilla, Juan recibió una visión extraordinaria. El cielo se abrió ante él, y vio una puerta, como la de un templo divino brillando con una luz que eclipsaba el alba. Una voz potente, como el sonido de muchas aguas, le dijo: «Sube aquí,
y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. La exaltación y el temor inundaron su corazón a la vez. La revelación inminente lo sumergió en la grandeza del plan soberano de Dios. Con un movimiento de obediencia, se dejó llevar a través de la puerta etérea. De pronto, se halló ante un trono, y alrededor de él se encontraba toda la gloria y el esplendor del cielo. Seres alados, llenos de ojos, adoraban al Creador con himnos que constelaban la atmósfera. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Juan quedó asombrado, sintiendo el peso de la gloria divina. Cada ser celeste reflejaba la santidad de Dios, y él, un simple hombre, se dio cuenta de su insignificancia. Sin embargo, la voz que lo había llamado resonó de nuevo, mostrándole un libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?, clamaba el ángel, y el cielo guardó silencio. Un profundo anhelo recorrió a Juan, pues entendía que ese libro contenía el desenlace de la historia, la culminación del plan redentor de Dios. Cuando parece que la desesperanza se cierne sobre su pueblo, en ese libro estaban escritas las promesas de un futuro lleno de esperanza. Al ver que nadie en el cielo ni en la tierra podía abrir el libro, Juan sintió que un llanto incontrolable brotaba de su ser. Pero de repente se escuchó una: «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos». En ese instante, la visión se transformó, y Juan contempló al Cordero como inmolado, de pie ante el trono. La gloria que emanaba de él iluminaba todo, y el Cordero, digno de recibir honra, fue adorado por los seres celestiales. El gozo y la reverencia llenaron el corazón de Juan, y un fuego nuevo lo impulsó a seguir adelante. Este es el Mesías esperado, el Redentor que ha de traer la salvación. Su mente giraba en círculo, la historia de redención, las profecías cumplidas, todo se preparaba para el gran desenlace. Con cada revelación se hacía más claro que el sufrimiento en la tierra no era en vano, que cada lágrima había de ser secada. Juan regresó a su silencio en la isla, pero con la certeza de que el plan divino se estaba desdoblando en cada rincón del mundo. La lucha podía ser feroz, pero la victoria ya estaba asegurada en Cristo. Un nuevo capítulo comenzaba, y las naciones se unían en un clamor por la verdad. ¿Qué nuevos secretos aguardaban ser revelados? El eco de las visiones y las promesas resonaban en su pecho, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿cómo responderían los pueblos al llamado del Cordero? La historia de su gloria apenas empezaba, y el final estaba a la vista. Y en el silencio de la noche, cuando el murmullo del viento acariciaba las rocas de Patmos, la mente de Juan se hallaba en batalla. Las visiones y los ecos del cielo reverberaban en su corazón, llevándolo de un estado de asombro a uno de profunda meditación. Se sintió como un instrumento en las manos del Maestro, destinado a llevar los secretos del cielo a aquellos que aún no conocían la grandeza del amor divino. Tan pronto como se adentró en la gloriosa revelación del Cordero, una nueva luz se derramó sobre su alma. La imagen intensa del trono, el fuego ardiente que danzaba sobre el altar y los seres celestiales que incesantemente adoraban al Eterno, no podían sino fortalecer su determinación. Durante días pensó en los grupos dispersos de creyentes que luchaban por permanecer firmes en la fe, perseguidos y aplastados por los césares y los falsos ídolos de este mundo. De repente, una mirada autoritaria pareció atravesar el firmamento. El mismo Cordero que había sido inmolado se adelantó, llevando consigo el gran libro cuyas páginas parecían susurrar los secretos del futuro. Juan entendió que el momento había llegado. El desvelo del libro significaría el inicio de una serie de eventos que culminarían en la victoria final del poder divino sobre la adversidad humana. «Escribe las cosas que has visto», resonó la voz, llenando el espacio con una urgencia abrumadora. Y así, Juan obedeció, tomando su pluma con fervor renovado. Su mano recorrió las páginas en blanco, y así comenzaron a fluir las palabras de Dios, alimentadas por el fuego del Espíritu. Mientras escribía, las visiones comenzaron a tomar forma.
Vio a los 4 ángeles de los vientos, sosteniendo los vientos de la tierra, para que no soplaran hasta que los sellos del libro se hubieran desatado. La imagen de las grandes tribulaciones que vendrían y la redención de los santos fue revelada ante sus ojos como un mareo de luces y sombras que danzaban bajo la mirada del Altísimo. La gloria que emanaba de aquellas visiones era indescriptible. Juan previó la gran multitud que nadie podría contar, a la que el Cordero recibiría en el lugar que él había preparado. ¿De dónde son estos que vienen?, preguntó un ángel. Juan, sintiéndose insignificante, respondió: «Tú lo sabes, Señor». El ángel dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero». La profundidad de esta revelación trajo un nuevo latido a su pecho, lleno de esperanza y compromiso. El sufrimiento no sería el fin, era parte del proceso de purificación y glorificación. Aquellos que habían perseverado en la fe recibirían la recompensa, y pronto el reino de Dios sería establecido con poder sobre todo lo que es. Mientras transcurrían las horas, la luz celeste se tornó cada vez más brillante, y Juan, contemplando el misterio de la voluntad divina, sintió el peso de su responsabilidad. En cada palabra escrita, un nuevo mensaje de aliento y un llamado a la acción se extendía hacia las generaciones venideras. Deseaba conocer cómo los pueblos responderían a esta invitación divina. Con cada revelación, la pregunta quedaba flotando: ¿qué más había en el corazón de Dios para su pueblo? Y en ese momento de profunda contemplación, la voz del Cordero resonó otra vez: «He aquí, yo vengo pronto», llenando el aire con una anticipación sobrecogedora. ¿Cómo podían las naciones prepararse para su llegada cuando el tiempo del cumplimiento se acercaba? El plan soberano de Dios se desplegaba como un misterio, un cuadro de redención que desafiaba el entendimiento humano. ¿Cuáles serían los próximos pasos en este viaje divino? La revelación estaba apenas comenzando y el desenlace se acercaba velozmente. Y así, mientras la luz celeste seguía brillando intensamente, Juan comenzó a sentir la urgencia en su pecho. Las palabras del Cordero habían despertado no solo su fervor, sino también una inquietud profunda que clamaba en su espíritu. La revelación del gran libro apenas había comenzado, y había más por desvelar en la vasta y gloriosa trama del plan divino. En aquella noche sagrada, el cielo pareció abrirse aún más, y Juan sintió la brisa suave del Espíritu Santo. Los ángeles, como centinelas, permanecían vigilantes, ansiosos por llevar el mensaje a las tierras y naciones que aún no conocían la luz del Salvador. Mientras sopesaba el contenido de las visiones, fue transportado a una escena donde las tribus de la tierra se reunían en alabanza. Todos los pueblos con sus lenguas y naciones ofrecían sacrificios de gratitud. ¡Oh, cuán grandioso sería! Ese día, la esperanza ardía en su pecho, y luego, como un torrente, fluyeron las imágenes en su mente: el justo juicio de Dios sobre las naciones, y la proximidad de una destrucción que vendría como ladrón en la noche. Sintió la pesada carga del juicio que se avecinaba. La voz del Cordero resonó nuevamente, instándolo: «Escribe estas cosas, Juan. Deja que las naciones comprendan que el tiempo se acerca». Juan se dio cuenta entonces de que el primer sello estaba ante él, esperando ser desatado. Con un movimiento firme, expresó en palabras lo que había presenciado: un jinete montando un caballo blanco, con una corona sobre su cabeza, destinado a conquistar. Los hombres se encaminarían tras él, buscando la gloria humana en la guerra, pero solo encontrarían la derrota en su rebelión. Un estremecimiento recorrió su ser. En un susurro lento recordó las palabras de Jesús: «El que a espada hiere, a espada perecerá». Cada visión traía consigo el eco de las advertencias divinas, conteniendo una mezcla de juicio y gracia. Ante sus ojos apareció el segundo sello, y con él el jinete del caballo rojo que traía consigo la guerra y la sangre.
Sintió la tristeza de la humanidad que una vez más haría eco del clamor de sus corazones endurecidos. La comprensión de la naturaleza del pueblo fue llena de angustia, y, en la soledad de su prisión, se sintió doblegado por el destino sombrío que aguardaba a la humanidad, que rechazaba la paz ofrecida en Cristo. Se encontró a sí mismo clamando a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué habrán de perseguir la muerte cuando tú ofreces vida? La voz fue clara, respondía con compasión. La verdad despierta rechazo, pero no temas, mi siervo. Cada una de estas revelaciones son una llamada al arrepentimiento, un recordatorio de que mi justicia es perfecta y que mi misericordia permanece. Entonces el firmamento se iluminó con un tercer sello. Juan vio a un jinete sobre un caballo negro, sosteniendo una balanza en su mano, denunciando la escasez y la opresión que caerían sobre los pueblos en tiempos de hambre y desolación. Pero a mi pueblo no les faltará sustento, afirmó el Cordero. La revelación hizo latir su corazón más rápido. Había un llamado a la compasión y a la justicia. Mientras ponía las palabras sobre el pergamino, sintió que el tiempo se acortaba. El mundo se acercaba a un punto culminante, un momento donde toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y así el cuarto sello se rompió, y ante él apareció la oscuridad. Un jinete pálido, el que traía la muerte, acechaba detrás de aquellos que, al rechazar la verdad, se los llevaría a su fin. Un frío escalofrío recorrió el cuerpo de Juan, pero ante el velo de la sorpresiva revelación, conoció que incluso en las sombras hay un propósito divino. Eres mi testigo, Juan. Los que perseveren en la fe serán guiados a las aguas de vida. Escribe estas verdades, porque sus corazones conocerán la esperanza que brota de la redención. Así, mientras su pluma trazaba las últimas palabras del capítulo, una voz fuerte se elevó del trono. ¿Quién podrá estar en pie? La pregunta se permeó en el aire, llena de un profundo sentido de urgencia y expectativa. La revelación continuaba, el misterio divino se adentraba más. ¿Cuántos corazones se endurecerían y cuántos serían del pueblo que responderían a la invitación del Altísimo? La pregunta quedó suspendida en el tiempo, anticipando el desenlace del misterio del plan soberano de Dios, que aún estaba por revelarse. ¿Qué más aguardaba la gloria del cielo para llevar a la tierra? Y cuando la resonante voz se desvaneció, Juan sintió una vibración en el aire que lo envolvía. Frente a él, la haz de luz se intensificó, revelando el quinto sello que brillaba en un esplendor casi cegador. La imagen de almas bajo el altar apareció, cada una de ellas clamando al Creador, y su lamento resonó en su corazón como un eco interminable. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en la tierra? Las almas de los mártires, con sus rostros pálidos y preciosos, se alzaban en súplica. La escena era un recordatorio punzante de la fidelidad y el sacrificio de aquellos que habían mantenido su fe incluso en la muerte. La voz del Cordero interrumpió esta visión, su tono lleno de amor y sabiduría. Esperen un poco, aún hay más que se han de unir a su número. Cada lágrima y cada súplica son contadas. El tiempo es perfecto y la justicia del Señor se manifestará a su debido momento. Juan se sintió conmovido, un profundo temor reverente llenó su ser. Las visiones eran un reflejo de la historia de la humanidad, dolor y esperanza entrelazados en el tejido del tiempo. ¿Cuántos habrían de pasar por tales sufrimientos y aún así ser elegidos para un propósito mayor en el plan de redención de Dios? A medida que el Cordero rompía el sexto sello, hubo un gran temblor de la tierra. Las estrellas parecían caer de los cielos como higos sacudidos por un viento violento. El sol se oscurecía y la luna se tornaba roja como sangre. Juan sintió como un estremecimiento atravesaba el universo, una manifestación palpable del juicio que estaba por venir.
Y de entre el terror de la creación surgió una pregunta apremiante que vibraba en el aire. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando el día de la ira del Cordero llegue? Era un llamado a la preparación, un recordatorio de que la soberanía de Dios tiene consideraciones que trascienden la comprensión humana. Aquel momento, lleno de terror y asombro, fue interrumpido por una voz que salió del cielo. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La promesa de protección se esparció entre las visiones de destrucción. He aquí, tu pueblo será guardado, Juan. Estos sellos son los signos de la protección divina. El número de sellados fue revelado ante sus ojos, un gran ejército, de todas tribus, pueblos y naciones. Gloria a Dios en las alturas. El grito de alabanza surgió como un torrente, mostrando que en medio del juicio había un pueblo que permanecería fiel ante aquella tribulación. ¿Y quién son estos que están vestidos de blanco?, preguntó Juan, ahora lleno de expectación. La respuesta fue clara y resonante. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus túnicas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos estarán delante de su trono y le servirán día y noche. La visión que le fue dada era profunda y poderosa, una imagen de la redención, la esperanza encarnada en la gracia de Cristo. La luz se intensificó y la pregunta que resonaba en su corazón ahora se puso en manifiesto. Ante el trono, ¿cómo será este nuevo orden, Señor? ¿Cómo se manifestará tu gloria en la tierra cuando el tiempo llegue a su plenitud? La respuesta retumbó en el aire, llena de un misterio divino. El tiempo de la cosecha está cerca, Juan, y en el séptimo sello, el clamor de la creación alcanzará su clímax. Cuando todo esté en cumplimiento, el plan perfecto será revelado, y todas las lágrimas serán enjugadas, porque yo hago nuevas todas las cosas. ¿Estás preparado para ver este milagro? La expectante pregunta resonó como un eco divino en el corazón de Juan, profundizando el misterio del plan soberano de Dios, y dejándole ansioso por descubrir cómo la historia de redención se entrelazaría en los corazones de los hombres. El siguiente capítulo de la revelación estaba a punto de comenzar, llenando de un profundo sentido de expectativa y esperanza el alma de aquel testigo fiel. Cuando la luz del trono del Cordero pareció intensificarse aún más, Juan sintió que su ser se llenaba de un anhelo indescriptible, un deseo ardiente de comprender los designios de Dios. Una calma inusitada se apoderó de su corazón, y en medio de la grandeza divina, el tiempo parecía detenerse. La voz del Cordero resonó nuevamente, como un suave viento que acaricia la piel. He aquí, Juan, el séptimo sello está a punto de ser roto, y con él, el misterio que ha estado escondido desde la fundación del mundo. Las palabras se desplegaron ante Juan como un pergamino antiguo, lleno de sabiduría y revelaciones. Con cada palabra que escuchaba, sentía los cimientos de la creación temblar en un eco sagrado, invitándolo a contemplar lo que estaba por venir. Cuando el séptimo sello sea abierto, continuó el Cordero, los ángeles de Dios descenderán del cielo, y el clamor de la creación se unirá en una melodía de gloria. Aquellos que han sido sellados llevarán el testimonio de mi fe, y serán luz en medio de la oscuridad. ¿Ves el esplendor de esta promesa, Juan? La visión de una multitud vestida de blanco apareció nuevamente, más prístina y gloriosa que antes. Juan sintió que la presión en su pecho aumentaba al ver cómo resonaban sus alabanzas en el cielo. Era un clamor unificado, una orquesta dirigida por el mismo Creador, cuya armonía abarcaba todo lo que había sido y todo lo que vendría. Y en este tiempo, dijo el Cordero, será revelado el verdadero propósito de las naciones. Las caídas de reinos se convertirán en piedra de tropiezo para quienes se oponen a Dios, y los humildes serán exaltados. El arrepentimiento de muchos será como un perfume fragante ante mis ojos, y aquellos que claman en la tierra verán mi justicia. Con cada palabra, Juan comprendía que cada sufrimiento y dolor de los santos estaba entrelazado con el papel que desempeñaban en el plan redentor. Era una visión de esperanza que crecía en su corazón, impulsada por la promesa de la restauración final.
Los que han sufrido serán los líderes de una nueva era, pronunció el Cordero, y en su boca estará la palabra de vida. Cada lágrima derramada será transformada en alegría, cada pregunta respondida en la plenitud de la revelación. He aquí, en el séptimo sello, todo estará en su lugar. La escena cambió, y ante sus ojos, Juan vio un vasto campo de tierra seca que florecía repentinamente, cubierto de flores de colores vivos y brillantes como joyas. Emanaba una fragancia que tocaba el alma. Esto es el reino venidero, explicó la voz, donde la muerte y el dolor no tendrán cabida. Todo será renovado, como en el principio, y el camino hacia la reconciliación será en mi sangre. La grandeza del mensaje llenó a Juan de asombro y temor reverente. Mientras contemplaba el campo floreciente, una revelación lo atravesó. El tiempo de la cosecha se aproxima, y aquellos que han sido sellados serán los instrumentos de mi paz. Con un corazón palpitante, Juan se atrevió a preguntar, ¿y qué de aquellos que aún no han escuchado? ¿Qué será de ellos? La respuesta brotó del Cordero resonando con amor y verdad. A través de cada prueba, la luz brillará. El mensaje del arrepentimiento y la fe se predicará hasta los confines de la tierra. No habrá un rincón oculto donde la verdad no llegue, porque mi palabra no volverá vacía. A medida que la visión se desvanecía, Juan se dio cuenta de que estaba siendo llamado a ser un testigo del misterio revelado. La historia de la redención se entrelazaba no solo en los siglos pasados, sino también en el presente y más aún hacia el futuro. Cuando el séptimo sello se rompa, concluyó el Cordero con un tono solemnemente esperanzador, la plenitud de mi gloria será revelada y el clamor de la creación será respondido. En ese día, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Te prepararás para ser parte de esto, Juan? Con cada palabra, el anhelo de Juan por entender y comunicar el mensaje divino se avivaba más y más. La revelación de la promesa lo llenó de expectativa y se dejó llevar por el misterio del plan soberano de Dios, sintiendo que lo más sublime aún estaba por venir. Mientras la luz resplandecía intensamente alrededor del trono, Juan sintió que una nueva visión se revelaba ante él. Los ángeles comenzaron a descender como brillantes estrellas fugaces en la vasta inmensidad del cielo. Sus alas irisadas reflejaban la gloria divina que emanaba del Cordero, y sus voces resonaron en un canto celestial, proclamando la santidad del Altísimo. «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso», clamaron. «Aquel que era, y que es, y que ha de venir». Cada palabra vibraba con un poder que sacudía el mismo aire, y Juan supo que en sus alabanzas había un propósito mayor, uno que resonaría en cada rincón del universo. Juan, la voz del Cordero interrumpió su contemplación. «Mira con atención, porque el séptimo sello se romperá, y con la ruptura de este sello las verdades ocultas serán reveladas a todos». La atmósfera se llenó de una energía palpable, un anhelo divino por la restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios. La visión cambió y ahora Juan vio un gran mar de cristal, claro como el mismo cielo, mezclado con fuego. En medio de este mar, figuras apacibles de los redimidos flotaban, sus rostros iluminados por un gozo indescriptible. Ellos llevaban arpas en sus manos y cantaban la canción del Cordero, un canto que conectaba el pasado, el presente y el futuro. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. El eco de su alabanza resonaba en los corazones de aquellos que permanecían en la tierra, despertando un profundo deseo de adorar. El poder de su testimonio iba más allá de las fronteras de lo visible, alcanzando a aquellos que luchaban en la oscuridad y desesperanza. Esto, dijo el Cordero, es el impacto del testimonio de aquellos que han sido sellados, aquellos que han sido llamados a traer luz a las naciones. A medida que las imágenes se desvanecían, Juan sintió una fuerte convicción nacer en su interior.
¿Cómo, Señor, se llevará a cabo todo esto? ¿Cómo se manifestará tu gloria en un mundo tan caído y lleno de desesperanza? El Cordero, con una mirada llena de compasión, respondió: He aquí, Juan, que antes de que el séptimo sello se rompa, habrá tribulación y prueba. La humanidad enfrentará grandes desafíos, pero es en esos momentos de dolor donde la esperanza brilla con mayor claridad. Muchos, a través del sufrimiento, encontrarán la luz. He aquí, el camino ha sido decidido. El silencio se adueñó del entorno mientras Juan absorbía esas palabras. Eran tanto una advertencia como una promesa. Vio en su mente cómo los corazones endurecidos serían tocados, cómo los ciegos en su espíritu empezarían a ver. ¿Y qué vendrá después de la tribulación?, se atrevió a preguntar. Después de la prueba, dijo el Cordero, de la misma manera que el trigo es limpiado del tamo, seré yo quien separe lo que es verdadero de lo que es falso. Es falso, y el agua de vida fluirá libremente para aquellos que clamen por ella. Prepárate, Juan, porque el fin es también un nuevo comienzo. Con cada declaración, la visión se tornó más vívida, y un profundo sentido de urgencia llenó a Juan. Sabía que el tiempo era inminente, y que su rol en este plan era crucial. Un viento suave pasó a través de él, recordándole que aunque los tiempos pudieran ser oscuros, la luz del Cordero siempre triunfaría. Entonces, ¿cómo anticipar la llegada de este día glorioso?, Juan preguntó, la expectación evidente en su voz. La respuesta del Cordero llegó como un susurro poderoso, lleno de amor. Los corazones de los hombres deben estar preparados, y como un guardián en la noche, debes compartir el mensaje de mi amor. Antes de que ocurran los juicios, se enviarán proclamadores. Hablarán de mi gracia y serán portadores de esperanza. ¿Entiendes, Juan? Cada uno de ellos será parte de este milagro divino. En ese instante, Juan supo que su misión iba más allá de su comprensión actual. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y el misterio del plan soberano de Dios se desplegaba ante sus ojos. La anticipación en su corazón creció como una llama ardiente, y había un nuevo llamado a la acción vibrando en su ser. Así, con la voz del Cordero resonando en su alma, Juan se preparó para la revelación que estaba por venir, con la certeza de que ni la oscuridad ni la angustia podrían detener la obra divina que estaba en marcha. Había mucho más por descubrir en la gran historia de redención. Mientras Juan permanecía en la luz resplandeciente, la atmósfera comenzó a cambiar nuevamente. La majestad del lugar se tornó casi opresiva, y un silencio reverente se apoderó del espacio. Los ángeles dejaron de cantar, y sus alas agitadas se detuvieron como si la misma creación aguardara con expectación el desenlace del misterio. «Escucha», dijo el Cordero, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Las tiras de la justicia están a punto de desbordarse, y el séptimo sello se romperá. En ese momento desataré el poder de los cielos sobre la tierra, y las verdades ocultas serán expuestas a la luz del día. Juan sintió el temblor de esas palabras en su interior. Comprendía que la revelación del séptimo sello no solo traería juicio, sino también un camino hacia la redención. «Señor, ¿cuáles son las verdades ocultas que se revelarán?», preguntó, su voz cargada de temor y expectativa. «Presta atención, Juan», respondió el Cordero, mientras la vista de sus ojos se fijó en un fragmento del horizonte. «Lo que está oculto será traído a la luz para que el mundo vea. Verán cómo aquellos que claman por justicia serán escuchados, y aquellos que buscan la paz serán fortalecidos. Pero también se manifestará la injusticia de aquellos que han hecho de la rebeldía su camino». Un fogonazo de luz iluminó el cielo, y Juan permaneció inmóvil, sintiendo la vibración de la creación. Misma que respondía el llamado divino.
En ese instante, vio un gran ángel que descendía con un libro en las manos. El ángel resplandecía como el sol, y su voz era como el trueno. «¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos?», gritó. Juan sintió en su corazón una mezcla de temor y asombro. Él sabía que solo el Cordero tenía la autoridad para hacerlo. «No temas, Juan», le dijo el Cordero al notar su inquietud. «En la apertura de este libro se revelará el destino del pueblo redimido y la justicia que está por venir». Las visiones comenzaron a pasar ante los ojos de Juan, como una sucesión de imágenes de juicio y gloria. Él vio a naciones levantándose en batalla, al mismo tiempo que otros se unían en adoración, buscando refugio en la sombra del Altísimo. Las llamas del juicio caían sobre la tierra, pero allí estaban también las manos extendidas de los redimidos, ofreciendo consuelo a aquellos que sufrían. «Las pruebas son necesarias», explicó el Cordero, «para que la verdadera fe sea probada y los corazones endebles sean fortalecidos. Muchos se darán cuenta de que no hay salvación fuera de mí, y en la desesperación de su clamor encontrarán esperanza». Juan casi podía escuchar el eco de esas súplicas, resonando a través de las generaciones hasta el fondo de su ser. «¿Qué he de hacer, Señor? ¿Cómo puede mi voz impactar el eco de estas almas?», cuestionó. Su desesperación por ser parte de ese vasto plan le consumía. «Tu voz, Juan, será como el tambor que inicia la marcha», le respondió el Cordero. «Tu testimonio vivirá en cada palabra que escribas, y el espíritu de aquellos que recibirán el mensaje será avivado. No será en tu poder, sino en el mío que se manifestará la transformación». Con estas palabras, un nuevo fuego ardiente empezó a encenderse dentro de Juan. Comprendía su misión, y la angustia del mundo resonaba en su corazón. Los ecos de aquellos que deseaban redención eran el llamado a su propia vida. «Prepárate, pues, una nueva revelación se aproxima, y esa revelación será tanto un juicio como una esperanza», concluyó el Cordero. «Lo que está por venir cambiará el curso de la historia. Muchos se encontrarán en la encrucijada entre la vida y la muerte, y mi esperanza será la luz que guiará a los perdidos». Así, Juan comprendió que la historia de redención estaba a punto de entrelazarse con su propio destino. Con un nuevo fervor, se armó de valor, listo para ser el instrumento en las manos del amor divino. Pero en su corazón resonaba un eco incesante. ¿Qué más estaba Dios preparando, en su soberanía, en este momento crucial del tiempo? Aquellos secretos todavía estaban ante él, aguardando ser revelados. Mientras Juan emergía de la contemplación de aquel poderoso diálogo, una atmósfera de anticipación y solemne reverencia envolvía el bienaventurado escenario. La luz del Cordero parecía vibrar en un espectro de colores celestiales, y Juan sintió como si cada centella iluminara su espíritu. «Prepárate para el despliegue de mi gloria, Juan», dijo el Cordero con una voz que resonaba como los ecos del trono. «El séptimo sello traerá consigo no solo el juicio, sino el cumplimiento de las promesas que he hecho a mi pueblo desde los tiempos antiguos. Mira, el tiempo ha llegado». Un suave murmullo comenzó a crearse entre los ángeles, como un suave murmullo de viento en un día apacible, mientras el gran ángel que portaba el libro se acercaba al Cordero. Las alas de los seres celestiales brillaban con una dulzura y una fuerza indescriptibles, y Juan se preguntaba si alguna vez podría apreciar plenamente la magnitud de lo que estaba a punto de ser desvelado. De repente, el ángel alzó el libro luminoso, y, con una voz potente como el trueno, proclamó: «El tiempo de la revelación ha llegado. Que todos los cielos escuchen y que se prepare la tierra. Aquellos que han sido sellados en mi nombre se levantarán, y los injustos serán despojados de su poder». Juan sintió un profundo estremecimiento mientras miraba el rostro de aquel ángel. De pronto se acordó de las palabras que se habían impartido a los profetas en días de antaño. Con el corazón palpitando, recordó a Jeremías y sus lamentos por la tierra desolada, a Isaías y su visión del rey exaltado en su trono, y a Ezequiel, quien vio el valle de los huesos secos cobrar vida. Todo estaba alineado en ese instante, algo monumental estaba a punto de acontecer. «Juan, observa»,
dijo el Cordero, dirigiendo su mirada hacia la tierra. Los sellos que se rompen revelarán el peso de la historia, donde mi justicia y mi misericordia danzan en unión. Cada sello que se quiebre traerá sus propios actos, reflejando el corazón humano en su verdad más profunda. Las visiones comenzaron a fluir, y Juan vio escenas de actitudes de opresión y esperanza, de redención y condenación. Nubes negras cubrieron el horizonte mientras hordas de impíos se levantaban, pero también vio a los justos, brazos estirados en súplica y adoración, buscando refugio en el Altísimo. Por cada pecado que se comete, habrá redención si se clama por misericordia, continuó el Cordero, trayendo consuelo a Juan. La ira del hombre no es comparable a mi gracia, y yo abriré los corazones de los perdidos para que encuentren en mí su salvación. A medida que el primer sello sonó como un clarín resonante, las sombras de guerra y calamidad comenzaron a deshacerse en el aire, y el cielo se llenó de resonancias divinas. Juan sintió en su pecho la urgente necesidad de proclamar lo que estaba viendo. Su voz, una chispa del fuego celestial, resonó en su interior. «Quiero ser el mensajero del Cordero, de sus promesas y advertencias», exclamó. Su mirada firme en el Cordero, quien sonrió con agrado. «Haré eco de esta revelación para que el pueblo pueda entender». Así es, Juan. Tu obediencia será fundamental en este plan. Otros vendrán después, decía. Y sus voces se unirán a la tuya, respondió el Cordero. Pero recuerda, cada uno enfrentará su propia prueba, y de su fidelidad dependerá la liberación de muchos. Con cada frase, la carga del ministerio se tornaba más pesada, lo que Juan reconocía como un honor y un reto. ¿Y qué queda por venir, Señor? ¿Qué otros sellos se quebrarán? Su voz apenas contenía la intensa curiosidad. Prepárate, porque lo que está por revelarse será todavía más profundo. Lo que verás cambiará el rumbo de la historia una vez más, dijo el Cordero, levantando su mano para señalar hacia el vasto abismo del tiempo. Al abrir el siguiente sello, se verán muchos rostros, los de aquellos que han clamado y que su esperanza nunca ha desmayado. Ellos serán las luces en la oscuridad. Así, Juan experimentó no solo la manifestación del poder de Dios, sino también la certeza de su plan soberano, revelado para ser cumplido en todos aquellos que, a través del tiempo, buscarían la verdad. Con el alma ardiente, aguardaba con expectativa la siguiente revelación que cambiaría no solo aquellos tiempos, sino el destino de la humanidad. ¿Qué sería aquello que aún estaba escondido en los corazones de los hombres, esperándolos en el siguiente acto de esta magnífica historia divina? En el amanecer de un nuevo día, la luz raudales se filtraba entre las nubes, mientras Juan, aguardando en la isla de Patmos, sentía el latido del universo resonar a su alrededor. La voz del Cordero continuaba vibrando en su corazón, llenándolo de una urgente expectativa por lo que estaba por venir. Aquella revelación nunca antes había sido tan inminente. Cada palabra que resonaba en sus oídos parecía ser una invitación a descubrir el volumen completo de la historia de la redención. Juan, habló nuevamente el Cordero. El próximo sello que se abrirá revelará el clamor de la humanidad, sus luchas y cómo el peso de cada decisión se glorificará en mi nombre. Serán tiempos de desasosiego, pero también de gran redención. Escucha con atención lo que está por venir. Con un rayo de luz como guía, Juan se sintió transportado a un escenario de gran angustia, un mar de pueblos desgarrados por guerras. Las voces de millones clamaban por justicia, mientras el eco de la desesperación recorría el aire pesado. «Señor», exclamó Juan, su corazón apesadumbrado ante la visión, ¿sobrellevará tu pueblo el peso de esta aflicción? «Esto es solo el comienzo, Juan», respondió el Cordero, con una compasión infinita. «He aquí, la humanidad tendrá que enfrentar la opresión de un mundo que se ha desviado de la verdad. Pero en cada batalla, mi luz brillará a través de los que han sido sellados. Estos son los que perseverarán, los que guiarán a sus hermanos hacia un camino de esperanza». Con cada palabra, Juan contempló cómo una sombra se cernía sobre las naciones.
el crecimiento de la iniquidad tomando forma en el plano de la historia, pero al mismo tiempo un resplandor de esperanza iluminó el camino. Horizonte. Entre la multitud surgían figuras valientes proclamando el mensaje del Cordero: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». En sus corazones surgió la fe, y aquellos que escuchaban eran tocados. «Así es como mi iglesia será forjada a través del fuego», afirmó el Cordero. «Los justos serán purificados en medio de la aflicción, hallando su propósito en el amor y la verdad que han sido revelados en mi sacrificio». Mientras las visiones fluían, Juan vio la figura de un jinete, no el del caballo blanco que había presenciado antes, sino uno que portaba un balance, simbolizando la justicia y el juicio. «Esto es el segundo sello», comunicó el Cordero. «Las decisiones humanas tendrán consecuencias, y por cada acción en contra de mi voluntad se levantará un eco que resonará hasta el fin de los tiempos». El corazón de Juan se estremeció al comprender la gravedad de aquellas visiones. Sintió que su alma se llenaba de determinación, buscando ser parte de la solución en ese tiempo de calamidad. Estaba llamado a ser un portador de esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Así, la promesa de luz se hizo más pronunciada a medida que las visiones continuaban. El tercero y el cuarto sellos revelarán la opresión y el hambre que azotarán a los pueblos sedientos de justicia, le explicó el Cordero, mientras imágenes de personas hambrientas y sufrientes llenaban su mente. Pero a aquellos que clamen les daré bendición, y en sus pruebas les permitiré buscarme con todo su corazón. «Señor, comprendo», dijo Juan, sintiendo la necesidad de actuar. «¿Qué mensaje debo llevar a aquellos que habitan en tinieblas? ¿Cómo pueden encontrar la luz en medio de esta oscuridad?» «Tu voz será un grito en el desierto», respondió el Cordero. «Anunciarás mi gracia, y mi salvación será proclamada. Dirás que en cada lágrima derramada hay un propósito, que cada jornada de sufrimiento forjará corazones dispuestos a recibir mi amor». Con ese fervor, Juan comenzó a escribir las visiones de manera resplandeciente, mientras cada palabra se manifestaba con un peso divino. La historia del pueblo de Dios emergía ante sus ojos como un rompecabezas. Cada lágrima, un testimonio. Cada corazón quebrantado, un anhelo por redención. Una emoción creciente llenó su pecho, mientras su fe se entrelazaba en el tejido de su mensaje. Y así, el cuarto sello fue abierto. La sombra de la muerte se aproximó, pero también la esperanza de la vida eterna, un recordatorio de que no habría final sin un nuevo comienzo. Aún en la muerte, la justicia de Dios prevalecerá. Aún en la tormenta, el amor perdurará, susurró la voz del Cordero. Juan se dio cuenta de que había más secretos por revelar. El Cordero estaba tejiendo algo grandioso que aún no podía vislumbrar. El tiempo del juicio estaba a punto de llegar, pero antes había una invitación para que su pueblo respondiera a la crida de esperanza. ¿Te preparas, Juan, para ser mensajero de mi verdad? Con la certeza de su llamado en su corazón, Juan se sintió embriagado por el poder del Espíritu Santo. Sabía que el momento se aproximaba, el momento en el que la historia de redención se desdoblaría ante el mundo. Los pueblos esperaban escuchar, las vidas estaban a punto de ser transformadas. Tu historia es parte de esta narrativa divina, y el desenlace está cada vez más cerca, concluyó el Cordero. El plan soberano de Dios no solo es el fin, sino también el medio por el cual millones conocerán su gloria. ¿Estás listo para ser parte de esto, Juan? Y así, la pregunta quedó resonando en el aire, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Una revelación monumental aguardaba, un eco del plan divino que aún no estaba completamente revelado, y Juan sabía que el tiempo de la promesa estaba cada vez más próximo. ¿Qué más depararía el futuro en el cielo y en la tierra, a medida que los corazones de los hombres eran llevados a responder al llamado divino? El misterio de la voluntad de Dios se desbordaba como un cántaro que no podía ser contenido.